Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy, 3 de septiembre, comenzamos nueva temporada. Espero que todos nos encontremos bien, que hayamos disfrutado de un magnífico verano, aunque la verdad que de calor estamos pasados de temas lumínicos en cuanto a factura de la luz y demás también. Pero lo importante es que empecemos este nuevo curso con fuerza, con ganas y sobre todo con la tranquilidad de que vamos a tener un año optimista, ¿no? En lo que a diálogos en libertad se refiere, lo que sí os quiero decir es que vamos a tener importantes novedades, nuevas secciones, nueva gente que va a participar con nosotros en eso que para diálogos en libertad es primordial, como es el hecho de la defensa de la libertad y sobre todo de unos valores muy concretos que todos conocéis, unos valores que en este momento pues están degradando de alguna manera por parte de las autoridades que nos gobiernan, como desde el punto de vista de la moral democrática y memoria democrática podemos decir que está sucediendo en los últimos días. Como de todos es sabido, el actual gobierno de España pues tiene una cierta dependencia de sectores nacionalistas, muy concretamente tanto del nacionalismo vasco como del nacionalismo catalán, para poder seguir gobernando y mantenerse en la Moncloa. Para ello no ha dudado en ningún momento en llevar a cabo el acercamiento de determinados presos de ETA, presos que de alguna determinada manera eran jefes de la organización terrorista y que por otra parte constituían, vamos a decir, como un símbolo de la organización, dado que algunos de ellos mataron a personajes como Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y sin duda, la actuación llevada a cabo en los últimos días por el gobierno es claramente una actuación que daña un poco la moral de la sociedad y provoca quejas. Hablando de nacionalismo, de ETA, de todo eso, lo que supone, vamos a hablar de uno de los elementos que da lugar a que el gobierno actual de España se pueda mantener en el poder. Hoy tenemos con nosotros en Diálogos en Libertad a una persona navarra, una persona ya con una cierta edad, pero lo que supone una gran experiencia y sin duda un hombre valiente, porque dado su puesto de trabajo, que de momento no vamos a comentar, sobre todo por razones de su seguridad personal, pues conoce muy bien el nacionalismo desde todas sus vertientes, conoce muy bien lo que son y la manera de comportarse del nacionalismo radical y de elementos de la banda terrorista ETA, pero hoy no está aquí para hablar de eso, que también, y hablaremos en más ocasiones con él, sino para hablar de un proyecto literario, de un proyecto de ensayo político que ha llevado a cabo, que se llama la biografía no autorizada del Partido Nacionalista Vasco. Hoy en Diálogos en Libertad tenemos nada más y nada menos que a Fernando Vaquero Oroquieta, con el que vamos a disertar sobre eso que a los españoles en ocasiones nos enfada, a los vascos nos condiciona y a los navarros pues les preocupa, que es el nacionalismo vasco y concretamente el Partido Nacionalista Vasco. Buenos días, Fernando. ¿Me Buenos oye? días, Eugenio. Sí, Usted ha iniciado este proyecto de la elaboración de un libro que lo califica además como la biografía no autorizada del Partido Nacionalista Vasco. ¿Cómo podemos decir que por qué lanzarse a un proyecto que de alguna otra forma puede ser delicado para usted desde muchos aspectos? ¿Cuál ha sido un poco la razón que le ha motivado a llevar a cabo este proyecto de crear este libro? bueno, hay una serie de condiciones objetivas y subjetivas, pero mayormente es la constatación de que existe de una manera acrítica una leyenda rosa muy extendida de que el Partido Nacionalista Vasco es un partido humanista, democrático, responsable, de gobierno, maduro. Y sin embargo, tengo la convicción y a la historia y a los datos objetivos me remito, pues que ninguna de esas características corresponden
a la realidad del Partido Nacionalista Vasco ya desde sus orígenes hasta la actualidad, porque el Partido Nacionalista Vasco nació con una serie de características que no ha abandonado, con una serie de contradicciones que ha cabalgado a lo largo de este siglo y pico de existencia y que vienen condicionando la existencia de España en su conjunto. Vamos a ver, usted es navarro, yo soy guipuzcoano, pero también tengo la mitad de mi sangre en Navarra, con lo cual conocemos muy bien de qué estamos hablando. O sea, si le digo este lema, Jangoikoa eta lege zarra, es decir, Dios y la ley antigua, ¿de qué estoy hablando? Sí, es el lema originario del Partido Nacionalista Vasco. Un lema que todavía sostienen en buena parte de sus publicaciones y en su mitología y en su cultura interna. Traducido literalmente significa Dios y leyes viejas. Algunos han querido entender Dios y fueros, y fue una manera sintética del nacionalismo vasco para hacerse respetable, vampirizando el tradicionalismo español y el fuerismo liberal conservador que se empezaba a configurar a finales del siglo XIX. El Partido Nacionalista Vasco, el propio Sabino Arana era muy consciente de que con un plan rupturista desde sus orígenes chocaba con la legalidad de entonces y con legalidades sucesivas. Enmascaró sus objetivos con una terminología y con un lenguaje supuestamente en fin, pactista, contemporizador, pero no deja de representar este lema suyo los objetivos del PNV, que en definitiva es la construcción nacional vasca, la secesión y la creación de un sujeto político de nuevo cuño. Lo que tiene lugar en su momento. Lo que sería el Saspí-Batien, es decir, el 7 en 1, que sería la nación vasca, ¿no? Configurando, o sea, contando con las tres provincias vascas, Navarra y las tres provincias del sur de Francia. Pero si le Sí. parece, voy a continuar un poco con el lema. Cuando el Partido Nacionalista Vasco utiliza la palabra Jangoikua, que quiere decir Dios, ¿hasta qué punto el hecho de la religión es influyente para el Partido Nacionalista Vasco, no solo como elemento político, sino como elemento manipulador de la sociedad? Es decir, eh, le repito, usted es navarro, yo soy guipuzcoano y conocemos muy bien que la estructura social, muy especialmente en ámbitos rurales, a lo largo de toda la historia conocida del País Vasco, pues la religión ha tenido una trascendencia fundamental hasta el punto de que ha servido, por un lado, para la religión, para educar a los hijos, para dirigir un poco las familias, y vamos a decir que el cura era mucho más que un alcalde o que un cacique de zona en los núcleos rurales. ¿Por qué el Partido Nacionalista Vasco se acoge a esa palabra de Jangoikua, de Dios? ¿No? Bueno, el PNV ante todo es una formación oportunista. Cuando nace es un partido integrista. En el primer bachoqui del PNV, todavía no existía el PNV, estaba prohibida la entrada de todo afiliado o toda persona que no fuera vasco, católico y euskaldún. El PNV logra enraizar, enlazar con diversos segmentos sociales, especialmente con buena parte del clero rural, especialmente en los años 20 y 30 del siglo pasado. Pero siempre ha permanecido el PNV muy al tanto de todas las corrientes teológicas que atravesaban, que sacudían el Vaticano, la Iglesia. De manera que el PNV fue uno de los precursores de la democracia cristiana internacional, pero también fue de los partidos que antes abrieron a la agenda LGTB, porque ya había tenido lugar una descristianización masiva en el País Vasco y en Navarra, al igual que en las filas del propio Partido Nacionalista Vasco. De hecho, unos recientes estudios demoscópicos se publicaron en los que se establecía que los tres partidos
españoles con mayor número de ateos militantes era Esquerra Republicana de Cataluña, Euskal Herria Bildu y, sorpresa, el Partido Nacionalista Vasco. Pues Efectivamente, el es clero... realmente sorprendente porque, a ver, el Partido Nacionalista Vasco proviene, y concretamente su fundador, Sabino Arana Goiri, en muchas ocasiones, y yo por lo menos lo he oído a mis mayores, de que era una persona que pretendió ser un líder del tradicionalismo vasco, pero que por razones muy determinadas no fue admitido. Y de ahí creó un fenómeno social, político, en el que también estaba mezclado la religión de alguna manera, que era el vizcaitarrismo, que era un planteamiento Sí, ideológico centrado en la comunidad foral o sea, la comunidad foral de Vizcaya, porque hay que decir que en el País Vasco los tres territorios en aquel momento eran forales hasta que Franco en 1939 los declarara a Vizcaya y Guipúzcoa como territorios traidores. Pero volviendo al hecho, o sea, vamos a ver, el hecho de la religión decimos que es importante, pero por otro lado, ¿por qué nace el Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya y en cambio en Guipúzcoa y en Álava, que son dos territorios distintos en los que sí tiene elementos comunes con Vizcaya, ese movimiento no se produce hasta años después? Y voy a poner, si no le importa, una anécdota personal. Yo soy de la localidad de guipuzcoana de Azcoitia, y mi abuelo, que nació en 1903, cuando era chaval, con 18, 19 años, solía ir a tocar el chisto a las romerías, pues en Zumárraga, en Legazpia, en Vergara y sitios así. Y más de una vez, mi abuelo ya falleció en el año 1980, solía contarme que cuando ellos iban a tocar el chistu antes de la verbena, solían venir unos señores con levita y con sombrero de copa, provenientes de Vizcaya, a hablar a los que iban a esa romería y de alguna forma pues fomentar lo que eran esas ideas del vizcaitarrismo, ¿no? sí, vamos a ver. El PNV, mejor dicho, el nacionalismo vasco es un invento, una iluminación de los hermanos Arana. Es Luis quien descubre el nacionalismo catalán en su viaje a Cataluña, quien tiene el descubrimiento, quien recibe la iluminación de que los vascos son un pueblo distinto, dotado de unas características específicas que lo harían estar por encima del resto de los pueblos de la península ibérica en moralidad, tesón, laboriosidad, religiosidad, etc. Y traslada, en unas famosas conversaciones de sobremesa, traslada ese descubrimiento a Sabino. Ellos procedían de un ambiente más que carlista, integrista, Sí, y donde extiende ese mensaje de que somos distintos, inicialmente centrado en los vizcaínos, es en ambientes integristas, desengañados de las alternativas políticas del carlismo, que había fracasado en 3 conflictos bélicos, pero también en ambientes fueristas, desengañados por el contencioso generado por la llamada abolición foral, ¿no?, que tuvo lugar a finales del siglo XIX y que terminó con buena parte del derecho público y privado vasco. No totalmente, pero bueno, ya sería una cuestión ya de especialistas. Efectivamente, nace Vizcaitarra y los primeros escritos de Sabino Arana son estudios pseudohistóricos en los que justificaría esa autonomía, esa independencia, ese espíritu vizcaíno originario. Sin embargo, pocos años después ya un grupo de integristas guipuzcoanos se adhieren al Partido Nacionalista Vasco. perdón, pero hay un elemento ahí importante, si le parece. O sea, el hecho de que de alguna manera en esa época ya se habría producido el inicio de la revolución industrial, el hecho de que desde distintos puntos de España habían acudido, vamos a decir, personas a trabajar en la minería, en las encartaciones y en otros puntos. Y por otro lado, eso provocaba una falta de influencia, una falta de dominio de la Iglesia con respecto a esos territorios, esos sectores en donde habían venido esos militantes, ¿no fue también un detonante para ese vizcaítarismo o para ese nacionalismo? Sí, es totalmente correcto. Efectivamente, la revolución industrial trajo un aluvión de gentes a los que los hermanos Arana y sus propagandistas califican con todo tipo de adjetivos de carácter peyorativo. Son bajitos, son morenos, no saben trabajar, son promiscuos, no son religiosos, son proclives a ideas liberales y masónicas y socialistas, etcétera, etcétera.
Pero el nacionalismo tiene una gran cintura y evoluciona rápidamente y evoluciona con los nuevos líderes y se va adaptando a las circunstancias. Y ya muerto Sabino, el nacionalismo vasco enlaza con la tradición fuerista autonomista, por ejemplo, de grandes potentados como era la familia de la Sota de Vizcaya. Entonces, Sí. el nacionalismo vasco no es una criatura que permanezca estática en el tiempo, al contrario, tiene una capacidad de adaptación muy importante. Y me voy a remitir a un periodo muy concreto para ejemplificar de una manera muy sintética esa capacidad camaleónica que tiene el PNV para adaptarse a las circunstancias. Vamos a mirar y recordar la Segunda República. El PNV recibe la Segunda República con muchas prevenciones. Sus primeros posicionamientos son que la Constitución y la República son anticatólicas y que pueden ser un peligro para la religiosidad y la naturaleza del pueblo vasco. Se coaliga inicialmente con carlistas y fueristas para intentar sacar el Estatuto de Estella. Fracasan en el intento. Optan, a raíz de ello, por una especie de tercera vía, ni de derechas ni de izquierdas, se presentan de manera autónoma. Incluso en el año 36, que bajo el lema de defendamos la religión, se presentaban como alternativa al Frente Popular y al Frente Contrarrevolucionario de la derecha españolista. Bien, sin embargo, en febrero del 36 participa en la Comisión de Revisión de Actas que facilita la falsificación de buena parte de los resultados que dieron violentamente el resultado de una manera masiva al Frente Popular. Ya iniciada la guerra civil, logran arrancar de una manera constitucionalmente dudosa un estatuto vasco, en lo que quedaba mayormente de Vizcaya, porque ya Guipúzcoa había caído en manos de las tropas sublevadas, al igual que Navarra y Álava lo estaban desde el principio, incluido buena parte del PNV. Bien, logran constituir una autonomía vasca a la que unilateralmente dotan de un ejército propio, el ejército gudarí, lo que genera enormes dificultades con el mando del Ejército Popular del Norte, no digamos ya con el central. Bien, logran ya que esa unidad se llame República Vasca, emiten pesetas, que todavía circulan, yo tengo Sí. en mi colegio. Bien, y a pesar de todo, en el año 37, viendo perdido su territorio en Vizcaya, pactan en separado con los italianos, con los fascistas italianos, para... Pacto de Santoña, ¿no? Efectivamente, la traición de Santoña, que para los republicanos fue una verdadera traición. Vamos a ver, y esta gente se refugian mayormente en el sur de Francia. Pactan, conocen, entran en contacto con las tropas de ocupación, con la Wehrmacht, con la Oficina de Asuntos Raciales de las SS. Paralelamente, otros miembros del PNV se ponen al servicio de los servicios secretos británicos y norteamericanos. Sí, Es decir, sí. y podríamos seguir. El PNV tiene una capacidad de adaptación Pero vamos a ir un camaleónica. poco por partes porque hay elementos interesantes e importantes. Aunque parezca mentira y la gente que no sea vasca no lo le puede sorprender, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava entre sí tienen muy pocas características en común. Pero una de esas características en común, salvo Álava, es una provincia, vamos a decir que es un ente foral o un territorio foral que no, en el que prácticamente nunca se ha hablado castellano. ¿El idioma hasta qué punto ha sido el elemento de combate y el elemento de manipulación por parte del PNV con respecto a hacerse, vamos a decir, como fuerza hegemónica en el País Vasco? Porque claro, el vasco se habla muchísimo en zonas rurales, tanto de Vizcaya como de Guipúzcoa, pero ni en Bilbao ni en San Sebastián se ha hablado en vasco de manera general, porque además se consideraba que el hablar en vasco era algo así como de paletos o caseros o llamémosle de esa manera. ¿Hasta qué punto el vasco ha sido el elemento de combate del nacionalismo para su implantación en los tres territorios y posteriormente en Navarra? Sí, bueno, pues desde el primer día ha sido un instrumento determinante, porque vamos a ver qué constituye desde una perspectiva nacionalista la nación. La religión, no. Las religiones están desacreditadas más en el occidente posmoderno. La clase social, bueno, eso lo intentó la izquierda abertzale, ¿no? ¿Quién es vasco? El que trabaja y es explotado en Euskadi, decían. Por lo tanto, los explotadores vascos, aunque tuvieran 8 apellidos vascos y hablan en euskera, eran unos capitalistas a apartar. Pero en esta evolución de los tiempos, el elemento que constituye la nacionalidad es
el idioma. El Un idioma idioma. que recordemos que tenían múltiples dialectos, el suletino, el aburtino. A eso iba Fernando. Vamos a ver. Yo soy de la zona de Azcoitia, que es el Bajurola. De Azcoitia, el Goibar, que está a 12 kilómetros, por cierto, el lugar de nacimiento de Otegi, y hay 12 kilómetros, cambia la forma de hablar el euskera. Sí, De Azcoitia a Azpeitia, que claro. vamos a decir que es la cabeza de partido de la zona del Urola, y además importante por el hecho de que en su seno está la casa matriz de la Compañía de Jesús, cambia también la forma de hablar el euskera o el vascuence. Y a un pueblo muy determinado que la gente habrá oído hablar, como se llama Rágil, que era el pueblo nativo de Paulino Uzkudun, también cambia. O sea, en Mm. 20 kilómetros puede haber 3 o 4 maneras dialectales de hablar del euskera. Y para eso el nacionalismo vasco utilizó o se inventó, vamos a decir, un instrumento llamado batúa en el que uniformizó el idioma, ¿no? Efectivamente. ¿Y cuándo tiene lugar eso? En 1968, en plena época del franquismo. Pero recordemos que la Sociedad de Estudios Vascos, la Academia Vasca, Euskaltzaindia y demás organizaciones que formaron, que revitalizaron, que resucitaron el euskera, venían trabajando, pero ya desde finales del siglo XIX. O sea, el foralismo, sectores del tradicionalismo, amplísimos sectores de la Iglesia vasca, de la Orden de los Jesuitas, recordemos el padre Barandiarán, uno de los grandes antropólogos y recreadores de la filología vasca y tantos otros, ¿no? Bueno, pues es el instrumento, porque es un instrumento privilegiado que genera un lenguaje, que genera unos mitos, que genera una cosmovisión, una manera de entender el mundo. Dad nombre a las cosas y dominaréis la naturaleza, ¿no? Viene a decir en el Génesis los primeros versículos. Y desde el siglo XIX, los protonacionalistas o fueristas convencidos o amantes entusiastas despolitizados del euskera participaron en resucitarlo, en mantenerlo, en implantarlo, en darle prestigio. Claro, en el tardofranquismo nos encontramos con una nueva, coincide a nivel internacional con una nueva primavera de los pueblos, la descolonización, la ruptura de grandes estructuras nacionales, la desaparición de los imperios europeos, el fraccionamiento finalmente de algunas de las naciones históricas del centro de Europa. Entonces, forma parte del espíritu de los tiempos redescubrir una identidad y en el caso del euskera se ha redescubierto, se ha normalizado tarde, porque vamos a ver, el ucraniano ¿cuándo se normaliza? 1910, pero ¿cuándo se normaliza el francés? Pues poco después de la Revolución Francesa. El alemán, ¿cuándo se unifica? Con la traducción de la Biblia al alemán de la época de Lutero, mayormente. Es decir, cada idioma En el cristaliza, caso se del normaliza euskera, en el como caso del instrumento. euskera hay un problema importante y es el hecho de que por un lado no tenía una gran literatura y por otro lado su vocabulario se quedaba corto con la nueva terminología que la ciencia y la evolución, evolución de la sociedad y la evolución económica y de otro tipo, pues se iba generando, ¿no? Porque hay palabras, términos que se han tenido que coger o bien del castellano, del inglés o de otro, basquizarlos para que tengan sentido, porque esas palabras como tal no existen. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la palabra avión es aiseko ontzia, la cazuela del aire. Es un término un poco extraño para poder identificar lo que es un avión, ¿no? Vamos a ver, ¿y cómo es azafata de vuelo? Aeronesca, chica aérea, chica de los aires. Esa Ujú. dificultad lo tienen todos los idiomas que necesitan ponerse al día y que realmente pues, no tenía una tradición científica o literaria potente. Pero se pusieron a ello y encontraron múltiples clérigos, numerosos miembros de la que sería en su momento sucesivas generaciones de miembros de la Academia Vasca, Euskaltzaindia, incluidos también pues, miembros de la banda terrorista ETA, poetas, en fin, Mikel Antza. Y tantos otros. Bueno, pues mucha gente que trabajó en diversos ámbitos de la política, en el frente obrero, en el frente de la cultura, en el frente, en el frente del idioma. De hecho, por ejemplo, los presos de la banda terrorista ETA, desde en toda su historia, en sus 50 años de historia carcelaria en España, pues uno de sus objetivos y de sus estrategias es construir nación hablando euskera entre ellos. Es decir, hay un esfuerzo
importantísimo por dominar y extender el idioma. Luego, no olvidemos también que a nivel de escuela concertada, las asociaciones de padres que han difundido el euskera se han arrogado un papel de innovadores, de Sí, avance, pero de progreso, me está de hablando de las enseñanza. icastolas, ¿verdad? ¿Qué papel tienen las icastolas en el fomento del nacionalismo, muy especialmente en zonas de Guipúzcoa y Navarra, en donde uno se ha podido encontrar casos curiosos? Y estoy hablando de esos núcleos rurales que mencionaba anteriormente, que han mandado a los hijos a la icastola y le vienen hablando un vasco que en casa no se ha hablado y casi ni se conoce. Y la familia, padres y abuelos y tal, cuando oyen hablar al chico, resulta que se sienten analfabetos por la manera de hablar el vasco, ¿no? Sí, ciertamente los resultados son paradójicos. Yo tengo amigos que han estudiado en Icastola y no tienen ningún tipo de sentimiento político nacionalista, pero ciertamente el idioma es la vía de introducción de unos mitos, porque vale, vamos a celebrar, vamos a aprender euskera, pero vamos a pasar el recreo en euskera, las reuniones con los padres va a ser en euskera, vamos a celebrar el olenchero en la Nochebuena y va a ser todo en euskera, vamos a ir a la fiesta de las Icastolas, va a ser en euskera. Entonces, eso va a generar la introducción en una cosmovisión, pues que también tiene una dimensión atractiva. Es decir, vivimos en un mundo, en una sociedad posmoderna, en el que los discursos fuertes se diluyen y el vacío que genera ante el avance de un individualismo, de una desestructuración familiar, de una pérdida de vínculos comunitarios, pues hay identidades peleonas, luchadoras, positivistas, constructivistas y voluntaristas que proponen una alternativa, que puede ser el Islam, pero puede ser un nacionalismo radical, en Vascongadas o en Córcega. Mm. Antes de entrar en lo que fue ETA y cuándo se fundó y cómo se fundó, yo querría avanzar unos años y pasar al hecho de cuando España comenzó a ser un país con una democracia que se estaba construyendo y de alguna manera, pues desde los estamentos de la nación se pretendió dar un cierto protagonismo al nacionalismo vasco desde el punto de vista de que, por una parte, intentar integrar al nacionalismo vasco para eliminar la lucha armada de ETA y, en segundo lugar, para que de alguna manera intentar generar esa paz social que en el País Vasco no existía a cuenta de la izquierda abertzale, porque en aquel momento se estaba generando una izquierda abertzale que parte de la mesa de Alsasua en 1976, si no me equivoco. Eh, y casualmente esa cúpula del PNV casi todos eran seminaristas, digamos Arzayus, digamos Ardanza y otra serie de gente, ¿no? Casi todos habían sido sacerdotes o habían tenido vinculación con la Iglesia y con alguna determinada orden religiosa, ¿no? Sí, ciertamente, pero la Iglesia, mientras tanto, había experimentado el Vaticano II, la apertura a las mediaciones de la antropología, del pensamiento crítico, la lucha del tercer mundo, etcétera. No olvidemos que mientras aquí, pues algún benedictino, algún jesuita, algún corazonista se secularizaba o directamente ingresaba en la banda terrorista ETA, pues sacerdotes belgas se integraban pues, por ejemplo, las guerrillas de Colombia o de Bolivia, ¿no? Eso forma parte del momento. La Iglesia se seculariza rápidamente, abre ventanas, entra de todo y muchísima gente se sale. Y en el País Vasco y Navarra, especialmente religiosas, pues muy rápidamente se han secularizado, ¿no? Y efectivamente, los años de la transición, recordemos que la Constitución no fue votada por el PNV. El PNV, aunque participó en la negociación y en la redacción de la Constitución, no votó de manera favorable la No, estuvo a Constitución, pero puntito. A nuestros ver, constituyentes. en las sesiones de la Comisión Constitucional en las que participaba Javier Arzayus, presidente del Partido Nacionalista Vasco, y existe Sí. un libro de los discursos de Javier Arzayus de la editorial Chalaparta. En esos discursos daba la Uh -huh. impresión de que de alguna otra manera parecía que sí podía aceptar los términos de la Constitución, pero en el último momento se abstuvieron, ¿no? Es que es lo que sucedió. Participaron, lograron instalar determinadas disposiciones adicionales transitorias que afectaban a la comunidad autónoma vasca y a Navarra, y llegó el momento de la votación, se abstuvieron y cuando tuvo lugar el referéndum,
se abstuvieron igualmente y pidieron la abstención. Pero tanto UCD como el Partido Socialista entendían que para frenar a la bestia, pues qué mejor que delegar en un partido arraigado que se presentaba como maduro, que se presentaba como democrático. Pero claro, eso fue un error de cálculo, visto lo visto, porque efectivamente el nacionalismo vasco, el PNV, nunca ha renunciado a sus objetivos. Entonces, su política es más calma, más tranquila, nunca han buscado una secesión, una ruptura inmediata. No, su política es la de mirar a largo plazo, dar pasos firmes, seguros, lentos, que la fruta caiga madura del árbol. Y tenían inspiración jesuítica. ¿Mm? Pero, a ver, ahora retrocediendo un poco, si vamos hacia el año 1952, que es cuando empieza a constituirse una escisión en el Partido Nacionalista Vasco, concretamente en sus juventudes, quizás porque se empiezan a vislumbrar ciertos tiempos en Europa y de alguna manera pues se empieza a intentar abrazar el marxismo por parte de ciertos militantes del PNV, se produce una escisión de las juventudes y se van creando como una especie de asociación, de vínculo cultural, político, analítico, y de ahí parte un poco la organización terrorista ETA, ¿no? De esa escisión, ¿no? Sí, efectivamente. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los jóvenes nacionalistas consideran que sus padres se han aburguesado, que no trabajan suficiente por la construcción de Euskal Herria y por su independencia, y se empiezan a manifestar de manera crítica con el Partido Nacionalista Vasco, si bien inicialmente no rompen vínculos. De hecho, la mayoría de este grupo de estudiantes que dan lugar a EKIN, que es esa asociación que antecede a ETA, estos estudiantes formaban parte de ella, que era la Organización de Estudiantes Nacionalistas del PNV en las universidades, mayormente en Bilbao, ¿no? En Bilbao y Deusto. Esta gente empiezan a pensar con otros parámetros, digamos, más actuales, empiezan a conocer las luchas de liberación del tercer mundo, la experiencia de Argelia, especialmente la experiencia de Vietnam, la experiencia de la Cuba de Castro. Y entonces empiezan a ser críticos con la acción de sus padres y con el pensamiento burgués conservador y originariamente democristiano de sus padres políticos y familiares. Esta gente constituyen EKIN y llega un momento en el que llegan a fusionarse con las juventudes del PNV, hasta tal punto compartían programa, perspectiva y estrategia que durante 2 años EKIN y las juventudes del PNV se unifican en Eusko Gaztedi. Pero no cristalizó la unión y la gente de EKIN se extiende en 1958 y a los pocos meses el denominado Manifiesto Fundacional de ETA. Entonces, claro, los orígenes son evidentemente la Casa Común del Nacionalismo, pero el nacionalismo tiene una semilla que lleva hasta sus últimas consecuencias, implica seguir avanzando en todos los sentidos, en el sentido político, en el sentido de los instrumentos. De la lucha militar y de lo que sea, ¿no? Militar, de la lucha cultural y abrirse a otras ideologías que evidentemente sus abuelos, sus padres no podían comprender porque genéticamente eran católicos, pero por encima de la fe, por encima de otros valores estaba la nación, estaba la raza, estaba el idioma, estaba el pueblo vasco, ¿no? Esos términos a los que hemos ido tantas veces a Íñigo Urkullu, a Xavier Arzayus, a todos los capitostes del PNV, porque el pueblo vasco exige, el pueblo vasco necesita, el pueblo vasco esto, el pueblo... ¿no? Y el oráculo es fascinantemente siempre el propio PNV, ¿no? Entonces, bueno, claro. ahí está. Con respecto a eso le voy a contar una anécdota personal. Ya le he dicho que yo soy de Azcoitia, pero mi padre se casó con una navarra de origen de Estella y de la Barranca, de ese pueblo tan nombrado que pegaron a 2 guardias civiles. Estoy hablando de Alsasua. Pero resulta que mi madre se casó en el año 61, yo nací un año después, o sea que ya son 60 años de vida, y a mi madre le llamaban castellana en Azcoitia, siendo navarra. Por supuesto,
pero el nacionalismo puede con esas contradicciones y con muchas más. Yo tengo unos amigos de un pueblo del norte de Navarra, en el Valle del Baztán, que ellos, bueno, son mayores que yo, 70 tacos. Estos hablan, pues el euskera que se hablaba en el Valle del Baztán, hasta que cuando iban a Elizondo se reían de ellos. Habláis que no se os entiende, ¿qué decís? Y ahora esta gente de Ya, ya, Elizondo, que ya. es más abertzales que nadie, les hablan en Batúa y, oye, pero ¿qué está pasando aquí? Pero es la fuerza expansiva de las ideologías. En nombre de unos principios se sacrifican todo tipo de contradicciones. No importan las contradicciones porque el fin último lo justifica todo. ¿Quién justifica los medios, no? ¿Y Efectivamente. cuál es el fin de la anexión de Navarra al País Vasco? ¿Cuál es el objetivo y por qué Navarra? Pues porque Navarra, desde la perspectiva nacionalista, proporciona territorio, población y una coartada pseudohistoricista. Es decir, Navarra Pero durante... territorio por riqueza. Sí, 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 todo cuenta. Por supuesto, tenemos nuestras industrias, tenemos una rica agricultura, tenemos un territorio variado, hay agua más que en otros territorios de la península ibérica y nuestras gentes pues tienen fama de ser gentes trabajadoras y acogedoras. Es decir, somos un buen botín y sobre todo tenemos una historia muy bonita, muy interesante, poco conocida y muy manipulada por unos y por otros y sobre todo que funciona a golpe de tópicos que les proporciona pues una pseudo coartada ideológica, ¿no? O sea, efectivamente, en épocas pues, de Sancho el Mayor, rey de Pamplona, pues los guipuzcoanos, los alaveses, casi todos los vizcaínos, pues formaban parte de Navarra, igual que era rey consorte del reino de Castilla, igual que tenía posesiones en el sur de Francia, igual que era conde de varios condados de Cataluña y padre del rey de Aragón. Efectivamente, eso duró unos pocos años y entonces se remiten a esa experiencia, digamos, del reino de Pamplona, del reino de Navarra, como orígenes de un supuesto primigenio estado o de una nación vasca. No soporta ningún tipo de análisis histórico, evidentemente. Fernando, a ver, a veces le interrumpo, pero porque yo creo que, o sea, que los elementos de los que quiero, por donde quiero llevar la conversación son importantes. Vamos a ver. Hasta la presencia de que estuvo primero Javier Arzayus, después Román Sudupe como presidente del PNV, posteriormente vino Carlos Garaikoetxea. Carlos Garaikoetxea fue sin duda una esperanza para el Partido Nacionalista Vasco, para la conquista de Navarra, por llamarlo de alguna manera, pero casualmente venía de los sindicatos agrarios del franquismo. Y de hecho se casó, provenía de un matrimonio con una industrial potente de Navarra, que vamos a obviar el nombre. Pero Carlos Garaikoetxea generó muchos problemas, pero al fin y a la postre consiguió de alguna manera implantar el PNV con cierta fortaleza en Navarra, ¿no? No exactamente. Vamos a ver, el Carlos Garaikoetxea proporciona visibilidad a Navarra, pero mientras Carlos Garaikoetxea permanece en el Partido Nacionalista Vasco de Navarra, en Navarra nunca tuvieron más de 17.000 votos, que era poco. Carlos Garaikoetxea entra en colisión liderando el PNV de Guipúzcoa y de Navarra, mayormente entra en conflicto con la dirección nacional del PNV, del Euskadi Buru Batzar, tienen una política de carácter, digamos, más territorial frente a una política más de carácter más centralista, por decirlo de alguna manera, por parte del PNV, y luego entran protagonismos de tipo personal. Y ahí, pues Carlos Garaikoetxea intentó que su nacionalismo fuera supuestamente más democrático, más socialdemócrata. Bien, esto cristaliza en la escisión de Euskal Kartasuna y prácticamente todo el PNV de Navarra. Apenas quedan unos pocos cientos de miembros del PNV de Navarra que realizan una travesía en el desierto, pero Euskal Kartasuna nunca superó los votos que le precedieron. Lo que pasa es que sí que van negociando con diversos sujetos políticos, diversas escisiones de la izquierda abertzale, por ejemplo, Aralar. Pero casualmente Euskal Kartasuna tenía mayor influencia en Guipúzcoa y Sí, en Navarra que en la propia Vizcaya, porque en Vizcaya eran cuatro y el tambor.
Sí, sí, al igual que en Álava, efectivamente. Pero Eusko Alkartasuna, junto con Patxi Zabaleta y la gente que se fue de la izquierda abertzale con Aralar, pues van conformando un nuevo sujeto político progresista, nacionalista, de izquierdas, ecofeminista, inclusivo, moderno, etcétera, etcétera, que es Nafarroa Bai primero y después Geroa Bai, que rivalizan en el liderazgo con Euskal Herria Bildu, que es la izquierda abertzaledeta a nivel de Vascongadas y de Navarra. Pero es un proceso largo, complejo, con sucesivos desembarcos de militantes procedentes de la izquierda abertzale. A título Bueno, hay un individual hecho o que a me título... tiene que explicar porque, a ver, es difícil de entender. Todos sabemos que, por ejemplo, el pueblo de Alsasua, desde hace aproximadamente casi, vamos a decir, siglo y cuarto aproximadamente, pues es un pueblo que ha sido un nudo ferroviario en España, con cierta importancia de industria en la comarca por los cementos de Olazagutía, por Echarri de Aranaz, por la industria que hay en el propio Alsasua, y ha tenido una cuantía inmensa de emigración, que por un lado residían en Alsasua e iban en tren a trabajar a Zumárraga y Legazpia, tanto a Patricio Echeverría como Luciuraga y otras empresas. ¿Cómo es posible que una población de 7.600 habitantes como es Alsasua, y vamos a decir toda la comarca, que no podrá llegar ni a 10.000 o 12.000 habitantes en cuanto a número de personas, con emigración constante venida de fuera, estoy hablando de Castilla y León, de Galicia y de otros territorios, se haya convertido en el eje de la izquierda abertzale y quizás el elemento más drástico del nacionalismo de izquierda radical? Vamos a ver, pues son varias las condiciones que se dan para que el movimiento obrero que nace en el entorno de ETA termine prevaleciendo en la Barranca y en otras comarcas de Navarra, de Guipúzcoa especialmente. ETA desde los orígenes entiende que tiene que liderar el movimiento obrero. Crea un sector, que es el llamado Frente Obrero. En sucesivas escisiones cristalizará incluso en partidos de carácter marxista-leninista, como fueron la Liga Comunista Revolucionaria, el Movimiento Comunista y alguna otra formación posterior. Incluso, en cierta moda, ella, Orígenes de Euskadi Esquerra, también podría ir un poco por la, digamos, tentación marxista ortodoxa que siempre ha atentado a sectores de ETA, ¿no? Pero lo cierto es que la unión de nacionalismo y de obrerismo desde una perspectiva de clase con un elemento cultural ha sido atractiva, ha sido punto de unión y entonces lo que se pedía a los nuevos sujetos revolucionarios era da igual de dónde vengas, lo importante es que hables euskera y luches por la liberación nacional y social de Euskal Herria. Entonces, este mensaje ha calado, porque además también le ha facilitado, le ha impulsado la acción terrorista. Es decir, el terrorismo ha apuntalado el nacionalismo en todas sus expresiones. Si no hubiera habido terrorismo, ni el movimiento obrero de LAB se hubiera implantado con la rapidez que se ha implantado en muchos territorios, en muchas empresas, incluso en ámbitos de la administración pública, ni a nivel de expresión política hubieran logrado la unanimidad de algunas localidades del Goierri o del norte de Navarra, porque el terrorismo ha impulsado una verdadera limpieza étnica, una Sí, limpieza... porque 250.000 vascos nos hemos ido de nuestra tierra y navarros también, ¿no? Porque antes vamos a decir que la Efectivamente, escapatoria era irse a Navarra y posteriormente ya es marcharse al resto de España porque el riesgo de vida, el riesgo de intranquilidad, el riesgo de problemas personales y sociales era tremendo, ¿no? Yo le efectivamente. quería Entonces, preguntar sí, también una cosa y la verdad es que nos queda poco tiempo, pero prometo volver a llamarle porque este tema es muy, 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 muy interesante y la gente tiene que conocerlo. Pero ¿hasta qué punto el PNV, a raíz de esa escisión que hemos hablado antes, que tuvo lugar con Carlos Garaikoetxea, vamos a decir, cambió estratégicamente de imagen, acudió a un líder como José Antonio Ardanza, que de alguna u otra manera, por sus actitudes, por sus comportamientos, hizo un lavado de cara del PNV tremendo, hasta prácticamente el asesinato de Miguel Ángel Blanco? Porque, a ver,
Ardanza era el hombre sereno, era el hombre tranquilo, el hombre que daba la sensación que era dialogante, el hombre que de alguna manera pues dio lugar al inicio del pacto de Ajuria, etcétera, etcétera, pero, pero ¿eso fue un lavado de cara o no fue un lavado de cara? Porque luego tenemos a Ibarreche, no nos olvidemos de Ibarreche. Pues José María Ardanza, no olvidemos que no era de familia del PNV. Él no era militante histórico del PNV. Él en los años de la transición se integró en ESEI, una organización socialdemócrata que estaba a caballo entre el PNV y la izquierda abertzale no militarista, si es posible. Los nutrientes ideológicos de Ardanza no son los clásicos del nacionalismo vasco del PNV, pero tampoco de ETA. Entonces, Ardanza está en el momento, es el hombre oportuno en el momento adecuado. El PNV está seriamente respondido por su escisión de Eusko Alkartasuna. Los partidos constitucionalistas empiezan a diseñar una estrategia de respuesta cultural y política al nacionalismo. Y entonces, claro, es el hombre que proporciona un enorme juego a la marca PNV que permite pactar gobiernos con el Partido Socialista, Pero con acuerdos. iniciativa propia o con el animus vigilandi de Javier Arzayus. Vamos a ver, el PNV es un partido totalmente centralizado. El PNV tiene una estructura bastante democrática. Por una parte están los cargos políticos orgánicos que no pueden tener cargos públicos. O sea, un miembro del Euskadi Buru Batzar no puede ser diputado o parlamentario. Euskadi Buru Batzar, o sea, hay que decir que es la unión de Euskadi, Buru quiere decir cabeza y Batzar reunión, o sea, es la reunión de las cabezas del partido, ¿no? Eso es. Entonces, el Euskadi Buru Batzar o el Napar Buru Batzar o el Araba o el Iparralde Buru Batzar tienen un régimen de incompatibilidades importantes. No pueden ser, Arzayus por eso era o Burukide, miembro del Euskadi Buru Batzar, o en su momento fue parlamentario, pero no podía ser las dos cosas a la misma vez. Entonces, el PNV, el Santa Santorum, quien marca la línea política siempre es el Euskadi Buru Batzar. Entonces, Ardanza proporcionaría la imagen, tendría algunas iniciativas, pero siempre controlado por el Euskadi Buru Batzar. Desde su origen hasta hoy, el PNV no ha cambiado en su organización interna, que es muy interesante. Y como estamos ya casi fuera de tiempo, y prometo volverle a llamar porque este tema es súper interesante, por lo menos para nuestros televidentes y sobre todo también para aquellos que de alguna forma hemos sufrido el hecho del nacionalismo vasco y sus consecuencias. Pero hasta ahora, ¿qué cree usted que pretende el PNV con Pedro Sánchez? Porque ahora el PNV se encuentra con un problema. Antes era el único que se alimentaba de la teta de la vaca del Estado a través de sus negociaciones con el gobierno central. Sí, En bueno, este pues caso le ha salido un competidor como Bildu. sí. Hay quien dice que el PNV en un futuro más o menos inmediato puede perder unas elecciones. Yo personalmente dudo mucho que el PNV pierda tal y como están las cosas la hegemonía en el nacionalismo vasco. Pero ¿qué es Eh, lo que usted considera en cuanto a cuál va a ser el papel del PNV en el futuro, teniendo en cuenta que por un lado tiene socio al PSOE, pero por otro lado tiene de competidor a Bildu? el PNV siempre hará lo que facilite sus intereses como partido y como proyecto de construcción nacional, a corto y a medio y largo plazo. Las próximas elecciones no volverá a ganarlas el PNV, sin duda alguna, pero es posible que una suma de parlamentarios de Bildu, Podemos y Partido Socialista genere una mayoría alternativa que desbanque al Partido Nacionalista Vasco. De hecho, esa es la alternativa que se viene trabajando los días, por ejemplo, en el diario Gara. O sea, no hay más que leer la prensa abertzale. Esa es la hipótesis que está sobre la mesa. Y eso es de lo que está hablando Arnaldo Otegi con su gente y lo que está presentando en escenarios, en mítines públicos, en manifestaciones públicas. Somos una acción de gobierno y contamos a la gente de progreso que nos pueda acompañar en este camino. El PNV puede perder protagonismo
o no. Dependerá siempre de los diputados que mantenga y del juego que le permita la mayoría nacional en el Congreso. Pero el PNV nunca va a tirar piedras ni a su propio tejado ni a su proyecto. Hará lo imposible. Son maquiavélicos y oportunistas. Si necesitara, por ejemplo, el Partido Popular para gobernar en el País Vasco, el PNV abriría o moderaría sus pretensiones, porque hay que recordar que por ahí hay un estatuto o un inicio de estatuto vasco en el que se habla de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, dependiendo uno se sienta nacionalista o no, que eso puede ser un elemento importante en los próximos tiempos, ¿no? No, el PNV no va a pactar una fórmula de gobierno con el Partido Popular porque le desprestigiaría ante la izquierda nacionalista que le viene achuchando constantemente en todos los sentidos. De ahí tantos gestos con el tema de presos, acercamientos, comisión de valoración de la ley de abusos policiales y víctimas de extrema derecha al gobierno vasco, etcétera, etcétera. No, el que haya habido acuerdos puntuales en algún ayuntamiento en San Sebastián o en Vitoria o en algún lugar aislado, eso no genera una dinámica de trabajo, porque el PNV pues realmente está en una posición fuerte, potente, pública, sólida, pero tiene una izquierda que le rivaliza enormemente. Entonces, pactar con el PP sería un retroceso histórico. Sus bases no lo entenderían Ni y siquiera de cara a la gobernabilidad del Estado. no. Yo estoy convencido que no, que no. Entonces, ¿por qué pactaron, por ejemplo, con Mariano Rajoy los presupuestos? En su momento, porque era otro momento histórico. La banda armada todavía no había cesado sus actividades. El llamado escenario vasco tenía unas condiciones objetivas distintas. La política va cambiando las generaciones, va cambiando los liderazgos y entonces en cada momento hace falta una respuesta distinta. Y ante una izquierda abertzale creciente con los presos en casa, que ven acariciar muchos de esos objetivos, que están pillando coche oficial, moqueta, subvenciones para sus organizaciones culturales, sindicales, etcétera, pues lógicamente el PNV tiene que medir muchísimo y no puede caer en el error de que se le confunda con el enemigo común de todos ellos, que son los denominados, y bien lo sabes, los españolazos. Para PNV y para Berchales, el españolazo es el diablo, el enemigo. El diablo. No lo olvidemos. Rajoy era otra época, era otro momento y ETA todavía estaba pegando tiros. ¿Y cómo se puede, a ver, cómo se puede hacer para que de alguna manera la sociedad vasca cambie de actitud y abandone de cara a un futuro? Yo me imagino que me va a contestar que es imposible, pero ¿hay alguna posibilidad de que la sociedad vasca dé un giro en 5, 10, 15 años en cuanto a sus actitudes con respecto al nacionalismo? ¿O es un espejismo pensar eso teniendo en cuenta que tienen la educación, la cultura, tienen dinero y de alguna manera tienen agarrada a la sociedad por sus partes vitales para que no se escape? Pues vamos a ver, me remito a dos datos bastante recientes. Una encuesta de Euskaravidea, el principal organismo que controla el idioma el euskera, pues han advertido que salvo Vitoria y algunas escasas comarcas, el euskera no solo no avanza, sino que retrocede. Que el euskera ha avanzado como idioma de la administración, pero no en los hogares y no en la vida cotidiana, a pesar de todas las inversiones. De ahí que la izquierda abertzale esté reclamando directamente la enseñanza universal y exclusivamente en euskera, ni modelo A, ni modelo B, ni modelo C, solo modelo D. Quieren una vuelta de tuerca porque ven que, ojo, que la globalización, que el envejecimiento de la población vasca, que la inserción de nuevas minorías procedentes de América Latina, del Magreb, de Europa Oriental, que no es tan fácil integrarlos, que la clase media se va estrechando. Otro dato, el gobierno vasco, liderado por el PNV, tenía un programa de subvenciones para que jóvenes vascos emigrados económicamente en Europa, Australia, Estados Unidos, etcétera, gente muy bien formada, para que retornaran. Bueno, se han retirado, se han suspendido esas ayudas porque en el año 2021, ¿sabes cuántos jóvenes vascos se acogieron? Cuatro. No lo digo metafóricamente, fueron 1, 2, 3, 4. Los jóvenes vascos, cultura, no quieren volver al país. Fernando, lamento mucho tener que cortarle. Prometo en muy breve plazo volver a llamarle
porque esto es muy interesante y además lo vamos a añadir con otra cosa que es muy mítica dentro de lo que es el nacionalismo y la izquierda abertzale, que es el árbol malato, que eso es también tremendamente interesante, ¿no? Sí. Pero hoy el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista, conversación, y desde luego hay que agradecer su valentía porque es importantísimo que la gente conozca qué es el nacionalismo y las consecuencias que tiene el nacionalismo, en este caso el vasco. Muchas gracias, Fernando, y hasta una próxima e inmediata ocasión. Ha sido un honor, Eugenio. Muchísimas gracias al programa, a la productora, a los radioescuchas y televidentes y a vuestra disposición siempre. Gracias. Así será. Andrés.